Hola, soy Catarina. Tengo 76 años. Y hoy quiero abrir mi corazón para compartir contigo una historia que ha marcado cada rincón de mi alma. Es una historia que duele como un golpe en el pecho, pero también ilumina como un amanecer después de una larga noche. Habla de una niña de 12 años abandonada en un camino polvoriento, de una mujer bondadosa que le dio un hogar y de un amor que cruzó generaciones, transformando vidas. Hay momentos que no se borran, aunque los años pasen y el cabello se vuelva blanco. El aroma de aquella mañana de verano, cuando mi mundo cambió para siempre, sigue vivo en mi memoria. La tierra seca del camino, la hierba quemada por el sol, el dulce perfume de las flores silvestres que caían de los árboles, el polvo que danzaba con cada brisa y el calor que hacía temblar el horizonte. Pausa para efecto emocional. Vivía en un pequeño pueblo del interior, un lugar donde el tiempo parecía detenido, como si los días se movieran al ritmo de las campanas de la iglesia. Las calles eran de tierra, marcadas por las huellas de carros y pies descalzos. Las casas de adobe con techos de tejas rojas se alzaban entre árboles frutales, mangos, naranjas, guayabas que los niños robábamos con risas traviesas. Los vecinos se saludaban desde los patios, compartiendo café o una tortilla recién hecha. Mi madre, Clara, era el alma de nuestro hogar Mastrohogar. Sus risas llenaban la casa como música, sus pasteles dominicales perfumaban el aire con canela y vainilla, y sus abrazos eran mi refugio contra cualquier tormenta. Pero cuando tenía 9 años, la tuberculosis se la llevó, arrancándola de nuestras vidas como un viento cruel que apaga una vela. La casa se sumió en un silencio pesado. Las tardes perdieron su color y el aroma a pastel se desvaneció, dejando solo el eco de su voz en mi memoria. Mi padre, Severino, era un hombre alto, de manos ásperas y mirada dura, como si el peso del mundo estuviera siempre sobre sus hombros. Trabajaba como cargador en el puerto, a 3 horas del pueblo, y volvía a casa una vez al mes, siempre cansado, siempre distante. La muerte de mi madre lo cambió. Antes, a veces nos cargaba en sus hombros, prometiendo llevarnos a la ciudad para ver el mar. Pero después, su rostro se endureció. Sus palabras se volvieron escasas y sus ojos parecían evitar los nuestros. Mi hermano menor, Antonio, de 7 años, y yo quedábamos al cuidado de doña Rosa, una vecina de corazón generoso que vivía en una casita al final de la calle. Su patio estaba lleno de flores, rosas rojas, girasoles que seguían el sol, claveles que perfumaban el aire. Nos daba sopa de frijoles, tortillas calientes y, a veces, un pedazo de dulce de leche envuelto en papel que guardaba para ocasiones especiales. Nos contaba historias de su juventud, de cómo había bailado en las fiestas del pueblo con un vestido rojo que aún conservaba. Pero, aunque su cariño era sincero, no llenaba el vacío que mi madre dejó. Antonio y yo nos sentábamos en el patio, mirando las estrellas, preguntándonos cuándo nuestro padre volvería a ser el hombre que conocimos. Una mañana de verano, cuando el calor hacía vibrar el horizonte como un espejismo, mi padre llegó al pueblo. Estaba más callado de lo habitual, con los ojos fijos en el suelo, organizando cosas en una maleta vieja de cuero gastado que había sido de mi madre. La maleta aún tenía su perfume, un aroma suave a lavanda que me hacía cerrar los ojos para imaginarla a mi lado. Le pregunté qué hacía, y él respondió con voz seca: «Vamos a dar un paseo, Catarina, solo tú y yo». Mi corazón de niña se llenó de una alegría que no sentía desde hacía años. Imaginé un día especial. Tal vez comeríamos un helado de fresa en la ciudad, caminaríamos por el mercado, o simplemente él me abrazaría como antes. Me puse mi mejor vestido, uno azul que mi madre había cosido con puntadas perfectas, y subí a la vieja camioneta. El asiento de cuero estaba agrietado, y el olor a gasolina impregnaba el aire, pero yo solo pensaba en la aventura que nos esperaba. Viajamos por más de 2 horas por caminos de tierra, entre campos verdes donde el ganado pastaba tranquilo, y cercas de alambre que marcaban los límites de las fincas. El sol brillaba con fuerza,
quemando mi piel a través de la ventana abierta. El viento cálido desordenaba mi cabello, y yo miraba a mi padre, esperando una sonrisa, una palabra, algo que rompiera su silencio. Pero él solo conducía, con las manos apretadas en el volante y la mirada perdida en la carretera. Pregunté a dónde íbamos, y él murmuró: «Ya lo verás». Mi imaginación volaba. Tal vez visitaríamos a un familiar lejano, o quizás él me llevaría a un lugar nuevo, un parque con árboles altos o una plaza con fuentes. Quería creer que este paseo sería un nuevo comienzo para nosotros. Llegamos a una curva desconocida, donde el camino se estrechaba y un gran árbol de mango proyectaba su sombra sobre la tierra. Sus frutos verdes colgaban como promesas que nunca madurarían. Mi padre detuvo la camioneta y se quedó en silencio, mirando al frente, con las manos aún en el volante. Sentí un nudo en el pecho, una intuición de que algo estaba mal, pero no podía descifrarlo. Finalmente, sin mirarme a los ojos, dijo: «Catarina, te quedarás aquí por un tiempo». Pensé que bromeaba y reí nerviosamente. «¿Vamos a acampar, papá? ¿Aquí, bajo el árbol?» Pero su mirada fría, como un viento de invierno, me heló por dentro. Bajó del vehículo, tomó una bolsa de tela de la parte trasera y me la entregó. Era una bolsa vieja, con remiendos, que contenía algunas ropas usadas, un pedazo de pan duro y el rosario de madera de mi madre. «No puedo seguir cuidándote», dijo con voz baja, casi como si hablara consigo mismo. «Es demasiado difícil con Antonio. Eres lista, te las arreglarás». Mi mundo se derrumbó en ese instante. Las lágrimas brotaron como un río, y mi voz se quebró al suplicarle: «Papá, por favor, no me dejes. Prometo portarme bien, no causar problemas. Llévame contigo». Corrí tras la camioneta, tropezando en la tierra, gritando con todas mis fuerzas mientras él aceleraba, levantando una nube de polvo que me envolvió. Sus palabras resonaban en mi cabeza, cortantes como un cuchillo. «Te las arreglarás». Me quedé sola, una niña de 12 años, en medio de un camino desierto, con una bolsa que pesaba más que mi propio cuerpo y un corazón destrozado. El silencio de la carretera era ensordecedor, un vacío que reflejaba la soledad que ahora era mi realidad. Pausa para efecto emocional. Me senté bajo el árbol de mango, abrazando la bolsa, llorando hasta que mis ojos ardían. El sol quemaba mi piel y mi estómago rugía de hambre, pero el dolor más grande era el del abandono. ¿Cómo podía mi padre, la persona que debía protegerme, dejarme allí? ¿Qué había hecho mal? Las preguntas giraban en mi mente, sin respuestas, mientras el día se desvanecía. Cuando cayó la noche, el frío se coló en mis huesos, y cada ruido, el crujir de las ramas, el canto de los grillos, el aullido lejano de un perro, me hacía temblar de miedo. Encontré el rosario de mi madre en la bolsa, sus cuentas de madera gastadas por sus oraciones. Lo apreté contra mi pecho y recé, pidiéndole que me cuidara, que enviara un ángel para salvarme. Dormí acurrucada contra el tronco, con la tierra como cama y las estrellas como único consuelo, preguntándome si alguna vez volvería a sentirme segura. Al amanecer, el sol me despertó, pero no trajo esperanza. Estaba exhausta, sedienta, con el cuerpo dolorido y el corazón aún más pesado. Comí una mango madura que había caído del árbol, su jugo dulce corriendo por mi barbilla, pero sabía que no sería suficiente para sobrevivir. Pensé en caminar, pero ¿a dónde iría? No conocía el camino, no tenía a nadie. La idea de quedarme allí, sola, me aterrorizaba, pero la de moverme sin rumbo era aún peor. Cerré los ojos y recé de nuevo, pidiéndole a mi madre que me guiara, que me diera una señal. Cuando el sol comenzaba a bajar, escuché pasos en la carretera. Abrí los ojos y vi a una mujer acercándose. Una figura pequeña, con cabello gris recogido en un moño y ojos azules que brillaban como el cielo al amanecer. Era doña Eulalia, cargando una lata de agua del pozo comunitario. Su rostro,
surcado por arrugas, mostraba una mezcla de fuerza y ternura. Al verme dejó la lata en el suelo y se acercó con preocupación. «Dios mío, pequeña, ¿qué haces aquí sola?» Su voz era suave, como un abrazo, y algo en ella me hizo confiar. Entre lágrimas, le conté la historia. Cómo mi padre me había dejado, cómo pasé la noche bajo el árbol, cómo tenía miedo y no sabía qué hacer. Ella escuchó en silencio, con tristeza en los ojos, y luego dijo: «¡Qué hombre tan indiferente! ¿Cómo puede alguien hacerle eso a una niña? No llores más, pequeña. Ven conmigo. No puedes quedarte aquí». Pausa breve. Doña Eulalia me dio agua fresca de su lata, un pedazo de pan casero que sacó de su bolsa y un trozo de queso blanco, suave y salado. Mientras comía, me habló con calma. «Mi casa no es grande, pero tiene lugar para ti. Nadie debería estar solo en un camino como este». Acepté su oferta, caminando a su lado por la carretera, con la bolsa de tela en una mano y el rosario en la otra. Su casita estaba a unos kilómetros, en una ladera rodeada de árboles frutales y flores silvestres. Era sencilla, con paredes blancas y detalles azules pintados a mano, un cuarto pequeño, una sala que también era cocina y un baño en el patio trasero. En la entrada, un jarrón con flores frescas daba la bienvenida, y una imagen de la Virgen María colgaba en un rincón, iluminada por una vela. El aroma a hierbas y madera llenaba el aire, un contraste con el polvo del camino. Me dio un baño con agua tibia que calentó en una olla, una camiseta limpia que olía a lavanda y una comida caliente, arroz blanco con un toque de comino, frijoles con laurel, un huevo frito con la yema doradita y un vaso de leche tibia que calmó mi estómago y mi alma. Mientras comía, doña Eulalia se sentó frente a mí, contándome su historia. Era viuda desde joven, tras perder a su esposo en un accidente, y vivía de su huerto y trabajos de costura para las vecinas. «Siempre quise tener una hija», dijo con una sonrisa que iluminó su rostro. «Tal vez Dios te puso en mi camino». Sus palabras fueron como un bálsamo, y por primera vez desde el abandono, sentí un rayo de esperanza. Esa noche, dormí en una cama improvisada con sábanas limpias, arrullada por el canto de los grillos y el aroma a lavanda. Por primera vez, sentí que tal vez no estaba tan sola. Los días con doña Eulalia se convirtieron en semanas, y cada día era una lección de vida. Me enseñó a cuidar el huerto, a regar las plantas con cuidado para no desperdiciar agua, a recoger los frutos maduros y a alimentar a las gallinas que correteaban en el patio. Cada planta, cada animal, tiene su tiempo, decía mientras me mostraba cómo distinguir una calabaza lista para cosechar. Me enseñó a cocinar, y sus palabras resonaban en mi mente. Cocinar es un acto de amor. Cuando preparas comida, estás dando un pedazo de tu corazón. Hicimos pan casero, amasando la harina con nuestras manos, y dulces de guayaba, calabaza y coco que llenaban la casa con aromas dulces. Me enseñó a lavar ropa en el tanque del patio, a coser pequeños remiendos en mi vestido azul y a aprovechar todo. Las sobras del pan se convertían en budín, las cáscaras de papa alimentaban a las gallinas y las flores marchitas decoraban el altar de la Virgen. Pero más allá de las tareas prácticas, doña Eulalia me dio algo mucho más valioso: fuerza. Cada lección era una forma de prepararme para la vida, de enseñarme que podía enfrentar cualquier desafío. Me hablaba de su propia historia, de cómo había perdido a su esposo y aprendido a vivir sola, sin rendirse. La vida es dura, Catarina, pero siempre hay una forma de seguir adelante, decía. Sus palabras se grabaron en mi corazón, dándome la certeza de que, aunque mi padre me había abandonado, no estaba sola. Pausa para efecto emocional. Sin embargo, doña Eulalia sabía que mi situación necesitaba una solución formal. «No puedes quedarte sin documentos, sin escuela», me dijo una mañana mientras desayunábamos tortillas y café. Decidió adoptarme oficialmente, aunque ambos sabíamos que el camino sería largo
y lleno de obstáculos. Fuimos al juzgado del pueblo, un edificio antiguo con paredes descascaradas y un olor a papel viejo que impregnaba el aire. El empleado, un hombre de anteojos gruesos, nos miró con escepticismo. «Esto no es sencillo. Necesitan documentos, pruebas, el consejo tutelar, el juzgado de menores». Doña Eulalia no se intimidó. Día tras día visitamos oficinas, enfrentamos filas interminables y preguntas incómodas. Una asistente social, una mujer joven con cuaderno en mano, visitó la casa. Revisó la despensa, el cuarto donde dormía, mi ropa limpia. Me preguntó si estaba feliz, si extrañaba a mi familia anterior, si me sentía segura. Respondí con el corazón. Doña Eulalia es mi hogar, no quiero ir a otro lado. La asistente anotó todo, pero su rostro era serio. Es una situación irregular. La señora es mayor, soltera. No es tan simple. El miedo de que me separaran de doña Eulalia me perseguía. Por las noches, soñaba que me llevaban a un orfanato, un lugar frío y desconocido. Pero ella siempre me abrazaba y decía, «No te dejaré, mi pequeña. Vamos a luchar juntas». Su determinación era como una roca, firme e inquebrantable. Un día, mientras vendía verduras en la feria bajo una lluvia fina, doña Eulalia conoció a don Mario, un abogado que cambió todo. Ella había tropezado, y sus tomates rodaron por el suelo. Don Mario, un hombre de mediana edad con traje desgastado pero mirada amable, la ayudó a recoger sus cosas y escuchó nuestra historia. Al día siguiente nos recibió en su pequeña oficina, llena de diplomas y pilas de papeles. Habló conmigo con paciencia, preguntándome sobre mi vida, mis sueños, mis miedos. Luego explicó a doña Eulalia que nuestro caso era complicado, pero posible. Su plan era localizar a mi padre para que renunciara a sus derechos legales o demostrar que doña Eulalia me ofrecía un hogar estable y amoroso. Don Mario contrató a un detective, un hombre discreto que encontró a mi padre en el puerto, trabajando como siempre. Cuando lo confrontaron, firmó la renuncia sin siquiera preguntar por mí. La noticia dolió como una puñalada, aunque no me sorprendió. Había aprendido a aceptar que mi padre había cerrado la puerta de su corazón mucho antes de dejarme en aquel camino. Pero esa renuncia fue el paso que necesitábamos. Don Mario reunió pruebas, fotos de mi vida con doña Eulalia, cartas de recomendación de vecinos, mi historial escolar que mostraba que estaba estudiando de nuevo. La asistente social volvió varias veces, observando cómo doña Eulalia me enseñaba, cómo comíamos juntas, cómo reíamos. Finalmente escribió un informe favorable, destacando nuestro vínculo. La audiencia final fue un día que nunca olvidaré. Doña Eulalia cosió un vestido rosa para mí, con pequeños bordados de flores que había hecho con sus propias manos. Me peinó con cuidado, trenzando mi cabello, y me dijo, «Hoy es un día especial, Catarina. Vamos a convertirnos en familia ante los ojos de todos». En el Fórum, un edificio antiguo con corredores que resonaban con cada paso, esperamos con el corazón en la mano. Don Mario estaba a nuestro lado, con una carpeta llena de documentos. El juez, un hombre serio de bigote gris, revisó cada papel, las fotos de nosotras en el huerto, las cartas de los vecinos, el informe de la asistente social, el certificado médico que mostraba que estaba sana y cuidada. La psicóloga que me entrevistó confirmó que nuestro vínculo era genuino, que doña Eulalia me había dado un hogar lleno de amor. Cuando el juez me llamó y preguntó si quería quedarme con ella, mi voz tembló, pero hablé con claridad. Ella ya es mi madre en mi corazón. No quiero estar en ningún otro lugar. Pausa para efecto emocional. Tras unos minutos que parecieron una eternidad, el juez golpeó su mazo y aprobó la adopción. Doña Eulalia, ahora oficialmente mi madre, me abrazó entre lágrimas y risas. Salimos del Fórum tomadas de la mano, con don Mario sonriendo detrás de nosotras. Esa noche, celebramos en un restaurante del pueblo. Mi primera vez en un lugar así. Comimos pollo asado, papas fritas y tomamos refresco helado.
riendo como si el mundo entero fuera nuestro. Por primera vez, sentí que tenía un lugar al que pertenecía, una familia que no me abandonaría. Nuestra vida cambió poco a poco, pero cada cambio era una victoria. Mamá expandió su huerto, plantando más tomates, calabazas y hierbas que perfumaban el patio. Comenzó a vender dulces en la feria. Dulce de leche cremoso, guayaba brillante como joyas, coco blanco que se derretía en la boca. Los vecinos la buscaban, no solo por sus dulces, sino por su sonrisa y sus palabras amables. Con el dinero compramos una nevera pequeña, pintamos la casa de un blanco más brillante y arreglamos mi cuarto con una cama nueva y cortinas azules. Cada mejora era un recordatorio de que estábamos construyendo algo juntas. A los 15 años me mudé a la ciudad para estudiar en el instituto, en una casa que don Mario nos prestó. Era un lugar sencillo, pero acogedor, con un pequeño patio donde planté flores para recordar a mamá. En la escuela enfrenté preguntas curiosas. ¿Quién es tu madre? ¿Por qué vives con una señora mayor? Al principio me dolían, pero pronto aprendí a responder con orgullo. Mi madre es doña Eulalia, la mejor dulcera de la región, la mujer que me salvó. Mamá me visitaba los fines de semana, trayendo dulces y consejos. El conocimiento es lo único que nadie te quita, Catarina. Estudia, sueña en grande. A los 17 años, mientras ayudaba en la feria, ocurrió lo inesperado. Vi a Antonio, mi hermano. Estaba más alto, con el rostro marcado por una vida dura, pero sus ojos eran los mismos. Me reconoció al instante y corrió hacia mí, gritando mi nombre. Nos abrazamos entre lágrimas, mientras los clientes nos miraban sorprendidos. Mamá lo invitó a almorzar, y en la mesa, bajo la sombra de un árbol, Antonio contó su historia. Había escapado de casa a los 13 años, incapaz de soportar la indiferencia de nuestro padre. Vivió en las calles, trabajando como limpiabotas, vendiendo dulces, durmiendo en portales. Pero nunca dejó de buscarme. Cuando supo que nuestro padre había muerto, encontró documentos que confirmaban mi abandono. Mamá lo escuchó con lágrimas en los ojos y dijo: «Aquí tienes un hogar, Antonio. Somos una familia». Lo acogió como hijo, y nuestra casa se llenó de risas otra vez. Antonio se quedó con nosotras, ayudando en el huerto y en la feria. Recuperamos nuestro lazo de hermanos, compartiendo recuerdos de nuestra infancia, de los días en que jugábamos con nuestra madre. Mamá le enseñó a cocinar, a cuidar las gallinas, y él aprendió con la misma dedicación que yo. Con el tiempo se enamoró de una chica del pueblo, se casó y formó su propia familia, pero nunca dejó de visitarnos. Nuestra casa se convirtió en un lugar de encuentro, donde los vecinos llegaban para comprar dulces, compartir historias o simplemente sentarse bajo el árbol del patio. Mamá vivió hasta los 87 años, una vida plena y llena de amor. Vio mi graduación como profesora, un día en que lloré al recibir mi diploma, sabiendo que ella estaba en la primera fila, aplaudiendo con orgullo. Vio mi matrimonio con Roberto, un hombre bueno que me conoció en la escuela y amó mi historia tanto como a mí. Vio el nacimiento de mis 3 hijos, Eulalia, nombrada en su honor, Carlos y Ana. Vio también a Antonio casarse y tener 2 hijos, a quienes mimaba como si fueran suyos. Cuando enfermó, la cuidamos con el mismo amor que ella nos dio. Pasábamos las tardes a su lado, contándole historias, cantando las canciones que le gustaban. Antes de partir tomó mi mano y dijo: «Catarina, abre tu casa y tu corazón a quien lo necesite. El amor crece cuando se comparte». Prometí cumplir su deseo, y lo he hecho toda mi vida. Hoy, mis hijos y nietos llevan adelante el legado de mamá. Eulalia trabaja con niños abandonados, ayudándolos a encontrar un hogar. Carlos es trabajador social, luchando por los más necesitados. Ana, profesora, apoya a sus alumnos con dificultades, recordándoles que siempre hay esperanza. Nuestra casa sigue siendo un refugio, con la puerta abierta para quien lo necesite. Un vecino sin comida,
un amigo en apuros, un niño que necesita un abrazo. Porque el amor, como decía mamá, no se gasta, sino que se multiplica. Si esta historia te tocó, recuerda que la familia no se define por la sangre, sino por el cariño. Abraza a los niños en tu vida. Diles que los quieres, que nunca estarán solos. Si estás pasando por un momento difícil, ten esperanza. Siempre hay una ventana abierta, una persona con un corazón generoso que puede cambiar tu vida, como Doña Eulalia cambió la mía. Gracias por escucharme. Que esta historia te inspire a llevar amor y bondad a donde vayas, porque así, un corazón a la vez, podemos cambiar el mundo.